Aunque sobre todo desde el nacionalismo catalán haya una tendencia desde hace un cierto tiempo en confundir los dos términos, catalanismo y nacionalismo, y ahí algunos historiadores vinculados al nacionalismo catalán, han insistido o han trabajado bastante en esa identificación. Pienso en historiadores y activistas al mismo tiempo como Agustí Colominas u otros. Yo creo que es necesario seguir distinguiendo claramente entre catalanismo y nacionalismo catalán y no caer en la trampa que se nos tiende para que los confundamos. Porque me parece que son dos cosas distintas, con contenidos distintos y con cronologías distintas. Y a esa reflexión quisiera dedicar, mi intervención. Evidentemente, cuando hablamos de catalanismo, estamos hablando de un conjunto de fenómenos que podemos más o menos situar, yo diría, con un contenido bien sea cultural, bien sea político, los podemos situar plenamente en el siglo XIX. Habría que ver o habría que establecer cuáles son las conexiones con épocas anteriores, pero en todo caso, como catalanismo tal como lo podemos entender todavía hoy, sería, me parece, un fenómeno del siglo XIX que se manifestaría, insisto, en los terrenos cultural, en un primer lugar, y político en el segundo. Ahí la Renascença podría ser un buen ejemplo de lo primero, y algunos movimientos políticos, pienso en la Unión Catalanista y otros, podrían ser buenos ejemplos de ese catalanismo político. Pero más allá, catalanismo significaría, ya sea con ese contenido cultural o con ese contenido político, tendría una cierta transversalidad y en ese siglo XIX afectaría o cortaría transversalmente varios movimientos políticos que no necesariamente se denominan a sí mismos como catalanistas. Y estoy pensando en movimientos que van desde el carlismo al federalismo, pasando por muchos otros. Ese catalanismo no es un nacionalismo. En algunos casos, de ese catalanismo, y sobre todo de ese catalanismo político, pueden derivar con el tiempo, con determinadas transformaciones, nacionalismos, un nacionalismo catalán, pero no, en ese siglo XIX no lo son, entre otras cosas porque el nacionalismo catalán no existe hasta finales del siglo XIX. Es una creación de finales del siglo XIX y es ese nacionalismo el que se va a dedicar a partir de los últimos años del siglo XIX y durante todo el siglo XX, y si queremos, hasta hoy mismo, hasta el siglo XXI, a nacionalizar esta sociedad e intentar convertirla en eso que podríamos llamar una nación. En cualquier caso, entre catalanismo y nacionalismo hay una, no sé si ruptura, en algunos casos una ruptura muy clara, en otros quizás una continuidad, pero hay un cambio de perspectiva. Y ese cambio de perspectiva tiene mucho que ver con cómo definimos a Cataluña. Cataluña es, en el catalanismo, una entidad con características propias y que, por lo tanto, merece, por esas características, por determinados elementos institucionales, históricos, lingüísticos, un tratamiento particularista. Ese particularismo en el siglo XIX
recibe muchísimos nombres, desde el mismo de particularismo a provincianismo, dirán algunos en algún momento, regionalismo, dirán otros en otro momento, otros utilizarán simplemente catalanismo y otros, de alguna manera, verán ese catalanismo o lo proyectarán ese catalanismo sobre los fueros o sobre ese federalismo de un cierto republicanismo. El nacionalismo, en cambio, introduce ahí un cambio sustancial, y es que España adopta una posición totalmente distinta en el planteamiento, mientras que para todos esos movimientos anteriores, a pesar de las particularidades, a pesar de los fueros, a pesar del federalismo, España nunca deja de ser la nación de los españoles y, por lo tanto, de los catalanes. En el caso del nacionalismo, ahí hay un cambio sustancial. España deja de ser la nación de los catalanes y la nación de los catalanes pasa a ser Cataluña. Cataluña es una nación. En ese planteamiento del nacionalismo catalán desde finales del siglo XIX, Cataluña es una nación, dirán algunos, prácticamente natural o que proviene de alguna manera de Dios, cosas de ese estilo planteará Torras y Bages en algún momento. Otros, en cambio, dirán es una nación muy antigua. Normalmente algunos, como en el caso vasco, se irán a la prehistoria, pero en general empezará a surgir esa idea de que Cataluña nace como nación en torno al año 1000. En cualquier caso, Cataluña es la nación en ese planteamiento del nacionalismo. España es simplemente el Estado. Y en ese planteamiento, Estado significa algo construido, algo artificial. Por tanto, tendríamos lo nuestro, lo natural, la nación, lo que nos define, y algo artificial impuesto a partir de un determinado momento, que sería el Estado, es decir, España en esa clave. El momento en que eso ocurre es ese momento o esa coyuntura que a veces se ha llamado finisecular o que algunos han llamado de la crisis del 98, del desastre o del 98 a secas. A mí esa denominación no me convence totalmente, porque me parece que la crisis de finales del siglo XIX va en España, llega un poquito más lejos o va mucho más allá de lo que significa estrictamente el 98, y por lo tanto me parece mejor hablar de una coyuntura crítica en los últimos años del XIX y principios del siglo XX. Y es en ese momento en el que va a tener lugar el surgimiento del nacionalismo catalán. Como decía antes, es cierto que a lo largo del XIX vamos a encontrar un catalanismo cultural. Ahí, decía, la Renaixença sería seguramente el ejemplo más claro, pero también añadiría que no necesariamente el hecho de que exista la Renaixença lleva necesariamente, inexorablemente, al desarrollo después de un nacionalismo. A diferencia de lo que a veces se ha planteado en las historias del nacionalismo catalán, no hay una línea que empiece en un catalanismo, vaya subiendo de tono, se vaya desarrollando, derive en un nacionalismo y llegue, quizás en ese planteamiento, al independentismo. Las cosas son mucho más complicadas. No necesariamente todos los movimientos del siglo XIX que tuvieron desarrollo cultural luego se convirtieron en nacionalismos. También podemos hablar de un cierto valencianismo cultural en el XIX o de un aragonesismo, pero no necesariamente dieron lugar luego a nacionalismos. Por lo tanto, deberíamos salir de esa idea de continuidad, de que hay siempre unas raíces que nos van impulsando poco a poco hasta el momento actual. Las cosas fueron así, pero podían haber sido de manera distinta.
No todas las regiones que disponían de una lengua propia desarrollaron tampoco un nacionalismo. Vuelvo a citar el caso de Valencia o el caso de las Baleares. Por lo tanto, el hecho de la existencia de la Renascença o de una recuperación de la lengua no necesariamente es el camino hacia el desarrollo de un nacionalismo. Deben ocurrir bastantes otras cosas. En cualquier caso, la Renascença se desarrolla entre los años 30 y los años 80 del siglo XIX, y lo que pretende la Renascença básicamente es la parcial restauración del catalán como lengua literaria. Ese es el planteamiento fundamental de la primera Renascença. Los autores que situamos en esa primera Renascença, desde Aribau a Rubió, a Bofarull, a Balaguer, nunca ponen en cuestión que su nación de pertenencia sea España. E incluso no ponen en cuestión que su lengua de expresión habitual sea el español. Lo que están defendiendo es que el catalán debe convertirse, como había sido, dirán ellos, en la época de los trovadores, en la época medieval, debe ser una lengua literaria prestigiosa. Y eso es lo que a lo que se va a dedicar la primera Renascença, insisto, la de los Bofarull, Balaguer, Piferrer, Cortada, en la misma época en la que está reflexionando Jaime Balmes. Esa es la Renascença, inspirada por una burguesía catalana liberal conservadora, inquieta ante los cambios que se están produciendo en el tránsito del viejo al nuevo régimen. Hay ahí una defensa o una recuperación del pasado medieval, de las bellezas del paisaje regional, pero siempre en las plumas plurilingüísticas y pluripatrióticas de esos autores. Es cierto que en los 60, en los 70, dentro de la Renascença, aparece un grupo que es ideológicamente menos conservador, quizás procedente de sectores más populares, que introducen otro modelo lingüístico, los Federic Soler Pitarra, Roura, Vidal y Valenciano, revistas o semanarios que empiezan a aparecer acá en ese momento como la Campana de Gracia. Hay ahí, digamos, un planteamiento quizás algo más próximo al republicanismo, pero la Renascença es básicamente un movimiento de recuperación de la lengua literaria. Eso afectará a la poesía, básicamente. Más adelante a la novela, pero la novela en esa época de la Renascença, la novela en catalán como mínimo, se queda en l'Orfenet de Manargas de Bofarull, de los años 60, del año 62, y poca cosa más. Habrá que esperar quizás al último tercio del siglo XIX para encontrar, digamos, las primeras grandes obras fruto de esa recuperación del catalán. Estoy pensando en el terreno de la poesía de Verdaguer, sin duda el autor clave de ese siglo XIX, en el teatro Guimerà, y en la novela quizás Narcís Oller serían la trilogía un poco de ese final o de ese último tercio de siglo. En ese último tercio de siglo, además, nos encontraríamos con un catalanismo ya definido como tal, como catalanismo, al margen, en algunos casos, de esos otros grupos que he citado, desde el carlismo al federalismo, que también tienen sus aspectos catalanistas, pero empezamos a encontrar un catalanismo político que se define directamente como catalanista al margen de, o intenta definirse como catalanismo al margen de los otros grupos políticos existentes. Quizás el precedente más claro es la Jove Catalunya de 1870, que es todavía, yo diría, una asociación de transición entre un catalanismo cultural y un catalanismo político. En ese catalanismo político, el personaje clave
es almirall, aunque digamos, ese hecho va a provocar también muchísimas desconfianzas en algunos grupos que van a formar parte de ese primer catalanismo. Pienso en el grupo de los vigatans o del vigatanismo, de los Collell y otros, o pienso cerca de aquí en el grupo de la Escola d'Olot, de los Vayreda y Berga, siempre muy desconfiados ante un almirall que, digamos, es republicano, allí le consideran un radical y un anticatólico desde ese sector. Por tanto, por ahí Almirall nunca va a crear, tampoco va a conseguir articular, digamos, un catalanismo bien concentrado, precisamente por las desconfianzas de los sectores más conservadores y más tradicionalistas dentro del catalanismo. Pero sí es cierto que Almirall es el personaje más activo en ese momento, en los 80 como mínimo. La edición del Diari Català, la organización del primer Congreso Catalanista en el 80, la creación del Centre Català en el 81, la publicación de Lo Catalanisme en el 86. Hay ahí, digamos, el activismo de Almirall es muy importante. Y ya en los 80, avanzados los 80, los sectores, digamos, algo más conservadores van a crear o se van a escindir de esa línea almiralliana para fundar la Lliga de Cataluña, a la que pronto se suman los jóvenes del Centre Escolar Catalanista, es decir, personajes en ese momento jóvenes, pero que van a ser, digamos, los líderes del nacionalismo en el futuro, los Prat de la Riba, Verdaguer y Callís, Cambó, Durán y Ventosa, y a principios de los 90 nace la Unión Catalanista, que va a ser un movimiento de larga duración, que va a celebrar distintas asambleas en distintos puntos de Cataluña, y en cualquier caso la más conocida es la de 1892, de la que van a salir las llamadas bases de Manresa, esa suerte de proyecto de constitución catalana. En los 90, poco a poco, dentro de ese catalanismo político, el personaje que va a adquirir más fuerza, más popularidad, es poco a poco Prat de la Riba, y de hecho Prat de la Riba va a ser uno de los que van a dar el salto en ese final de siglo al nacionalismo, dejando ya esa etapa de catalanismo político. ¿Cómo se pasa de ese catalanismo cultural, político, al nacionalismo? Se han dado muchísimas explicaciones. En una época hubo un conjunto de discusiones entre los historiadores sobre si el nacionalismo era algo prácticamente natural, es decir, que era lógico que hubiera surgido porque no podía ser de otra manera, o era algo totalmente inventado, era el momento de la recepción de los textos de Hobsbawm, de Gellner y de otros que nos enseñaban que había tradiciones inventadas y otras cosas por el estilo, y ahí se produjo una discusión que yo creo que es una discusión muy del momento, pero que no acababa de resolver el problema de por qué en ese momento o por qué aparece el nacionalismo catalán, y si quieren añádanle el nacionalismo vasco en la misma época. En esa discusión, para simplificar mucho, lo que se planteaba era, unos decían era normal que apareciera el nacionalismo catalán porque era lógico que después del catalanismo, después de ese trabajo catalanista, viniera, digamos, eso fuera gradualmente aumentando y que hubiese, por lo tanto, una conciencia de que Cataluña había sido una vieja nación, y ese nacionalismo y esa nación que habían sido profundamente tocadas en 1714, la famosa pérdida de la nación catalana, eran recuperadas poco a poco hasta finales del siglo XIX, en el que reaparece un nacionalismo fuerte. Yo creo que no hay argumentos sólidos para sostener esa idea
sobre todo porque, digamos, habría mucho que discutir sobre lo que significa 1714, sobre la recuperación de 1714. Yo creo que lo discutimos bastante el año pasado y tuvimos que discutirlo para hacer frente, digamos, a la presentación que se nos hizo de lo que había sido 1714, pero es evidente que no necesariamente, como decía al principio, del catalanismo o del regionalismo nazca necesariamente por acumulación el nacionalismo. Al otro lado, la invención también es difícil de sostener. Digamos, el nacionalismo no es totalmente una invención. Es decir, el nacionalismo va a trabajar con experiencias, materiales, movimientos preexistentes que ya existen. Es decir, va a tomar cosas que ya existen. Va a continuar determinados movimientos que ya existieron. Por lo tanto, no es totalmente una invención, es, yo diría, una construcción, que es algo distinto. Es decir, una invención significa partir de cero, una construcción significa construir algo, alzar algo con materiales que están encima de la mesa o están en la obra. Y yo creo que el nacionalismo lo que hace a finales del siglo XIX es eso, es decir, construye ese nacionalismo y va a construir esa nación a partir de materiales que están encima de la mesa y que han estado encima de la mesa a lo largo del siglo XIX. Experiencias históricas, movimientos desde la Renascença a otros que he citado, el carlismo, el federalismo, va a tomar muchas cosas y con eso va una lengua, una literatura, con todo eso va a construir el nacionalismo. Por lo tanto, ni totalmente natural e inevitable, ni inventado. A mí me parece que hay 4 elementos a finales del siglo XIX que permiten el surgimiento del nacionalismo y, por lo tanto, ese cambio del que estoy hablando. En primer lugar, un momento favorable o una coyuntura favorable para el surgimiento del nacionalismo, se entiende, pero una coyuntura, en cambio, que en la época es vista con miedo, es vista con preocupación, y el final del siglo XIX español es eso, es una coyuntura crítica, es un momento que muchos lo ven con preocupación. Piensen en la generación del 98, en toda la reflexión de los intelectuales. Por tanto, es un momento visto con gran preocupación, quizás con más preocupación de lo que el tiempo nos enseñó luego que había sido realmente ese final de siglo. Es decir, por ejemplo, entre los industriales catalanes, el final de siglo y sobre todo la pérdida de Cuba es vista como un desastre absoluto para el textil, que es el sector mayoritario y es el sector casi no único, pero casi único. Pero si lo vemos en perspectiva y tomamos, en lugar de ver solo el momento de finales del siglo XIX, tomamos los datos entre 1890 y 1930, finalmente nos damos cuenta que, más que una crisis profunda, es el inicio de la reconversión industrial. Y, por lo tanto, es el inicio, de alguna manera, de la segunda revolución industrial en Cataluña. Es decir, eso va a obligar al textil a ser más competitivo. Eso va a significar que muchos de los capitales invertidos en Cuba se van a invertir en Cataluña directamente, permitiendo el surgimiento de químicas, eléctricas y conformando todo el panorama industrial del siglo XX. Por lo tanto, esas cosas son siempre relativas. Lo que nos interesa es que para finales del siglo XIX, para las personas que vivían en aquel momento, la situación era preocupante. Y la situación lo es. Guerra de Cuba. No solo deberíamos mirar cómo termina, es decir, significa la pérdida de las colonias, significa el paso de España a ser una potencia prácticamente de tercer orden, que no va a contar para nada en el mundo internacional y en el mundo europeo durante todo el siglo XX, hasta prácticamente cuando ingresa en la Comunidad Europea en los 80, pero está desaparecida de prácticamente todo. Las 2 guerras mundiales y muchas cosas más. Pero la guerra de Cuba ha significado un número de muertes muy importantes, pocas en combate,
pero muchas por enfermedades y malas condiciones en el ejército, además en un sistema de reclutamiento muy discutido y todavía más discutido a principios del siglo XX, como por ejemplo en el momento de la Semana Trágica. Tanto, eso por un lado, pero es un momento preocupante, es el momento de Barcelona, ciudad de las bombas, es el momento de los atentados anarquistas, es un momento de crisis del textil, es cierto, pero también es el momento de la filoxera, que afecta a las viñas catalanas después de haber afectado a las francesas. Es un momento de crisis de sobreproducción agraria, con la entrada de nuevos grandes mercados, sobre todo en el terreno del cereal, Australia, Argentina, Estados Unidos, que disponen de grandes extensiones y que colocan el cereal a bajos precios en Europa. Y es un momento, digamos, de una cierta crisis política. Es decir, la generación que hizo el sexenio y la restauración, esa generación se está muriendo entre 1895 y 1905. Es el momento de otra generación, pero además el sufragio universal de 1890 ha significado que hay que cambiar las reglas del juego de la restauración. Ya no hay que controlar al 5% de votantes, se ha dado el voto a todos los hombres. Es un sufragio universal masculino. Por lo tanto, es el momento en que los partidos deberán aprender a hacer política, que van a empezar a hacer grandes mítines. Es decir, estamos en un momento especialmente complejo en el caso español. Esa yo creo que es la primera condición. Estamos en un momento de crisis y en los momentos de crisis sabemos que pueden ocurrir muchas cosas. En segundo lugar, es un momento de una cierta crisis también en el proyecto de nacionalización española. Es decir, el nuevo Estado-nación español del siglo XIX, como todos los Estados-nación europeos del siglo XIX, europeos y americanos, se verá en la obligación de nacionalizar, es decir, de convertir en nacionales y nacionales convencidos de serlo a sus habitantes. Eso ocurre en todos los países, en Francia. En Francia, en la época de la Revolución Francesa, muy pocos franceses hablan el francés. Eso va a ser algo del siglo XIX, a través de la escuela, a través del ejército. En Italia, como dice Massimo d'Azeglio, una vez ha terminado la unificación italiana, lo que dice ese, digamos, patriota italiano, poeta, dice, bueno, ya tenemos hecha Italia, digamos, ahora lo único que nos falta es hacer italianos. Italianos, franceses, españoles, significa personas convencidas plenamente de formar parte de una nación. Y eso es lo que van a hacer en el siglo XIX todos los estados-nación. En el caso español, esa nacionalización, y esa es otra discusión entre historiadores, es relativamente débil. Hay una gran discusión sobre si es débil o no lo es. Yo creo que es una mala discusión que parte de principios relativamente erróneos. En Cataluña, esa nacionalización española es relativamente débil en el siglo XIX, o si quieren dicho de otra manera, que presenta huecos evidentes. No ha llegado a ser completo ese proceso de nacionalización. Y por lo tanto, a finales del siglo XIX es posible, y es lo que va a ocurrir, que otros proyectos de nación, que otros nacionalismos se presenten como alternativas. Es lo que ocurre a finales del siglo XIX con el nacionalismo catalán, con el nacionalismo vasco y menos con el nacionalismo gallego. Se trata de, fíjense que de alguna manera son proyectos que surgen de tres de las zonas con déficits más altos de nacionalización. Es cierto que, se podría decir rápidamente, no es la única característica que comparten, pero esas otras características que comparten yo creo que inciden directamente en que sean precisamente de nacionalización débil. Lenguas distintas, culturas distintas asentadas,
y, al mismo tiempo, para el caso catalán y para el caso vasco, el industrialismo. Es decir, yo creo que esos tres elementos, entre otros, hacen que la nacionalización de esos territorios sea más complicada. No digo que no sean territorios nacionalizados en sentido español, digo que son más débilmente nacionalizados que otros y, por lo tanto, permiten grietas por donde ofrecer proyectos nacionales alternativos. Por ello, si solos fuera eso, yo creo que los nacionalismos no hubieran aparecido. Por eso digo que me parece que hay cuatro elementos: el del momento crítico, el de los proyectos de nacionalización con problemas. Yo diría que el tercer elemento es que debe haber actores, o, dicho de otra manera, personas dispuestas en aquel momento a lanzarse a un nuevo nacionalismo y a construir una nación. Y eso en Cataluña y en el País Vasco existe a finales del siglo XIX. Existen políticos dispuestos a eso, todos esos que forman parte de la Unión Catalanista, todos esos que vienen del Centre Escolar, todo el grupo de Almirall. Ahí hay una práctica política que va a ser aprovechada a finales del siglo XIX. Pero también hay un conjunto de industriales dispuestos a hacer eso, industriales que se sienten traicionados por España, que no se sienten suficientemente respaldados por el Estado para defender sus intereses. O bien que piensan que con ese cambio pueden obtener también, digamos, beneficios tangibles. Y luego hay un conjunto de intelectuales, los que forman parte del viejo movimiento de la Renascença, aunque habría que discutir si realmente son intelectuales en un sentido moderno, pero todo el grupo, por ejemplo, que está en el modernismo. Por tanto, hay ahí un grupo de profesionales, intelectuales, políticos dispuestos a construir esa nación y a lanzarse al nacionalismo. Y finalmente, un cuarto elemento indispensable es que haya materiales encima de la mesa para construir todo eso. Y en el caso de Cataluña, a finales del XIX, esos materiales existen. La Renascença ha mostrado que hay una historia particular, y además la Renascença se ha esforzado en escribirla de manera particularista. De hecho, buena parte de los mitos, y Javier ha trabajado en esas cosas, gran parte de los mitos del nacionalismo catalán son de la época de la Renascença. Hay toda una serie de viejas instituciones. Se puede recuperar la Generalitat, se puede recuperar, si se quiere, la Corona de Aragón, se puede recuperar lo que se decía antes, los condes reyes, de la manera que, o esa confederación catalano-aragonesa que se han inventado también en la Renascença, que nunca ha existido, pero que se han inventado en la Renascença. Se puede recuperar ese pasado industrial que distingue Cataluña de otros momentos. Se puede decir que Cataluña tiene una lengua propia, con una larga tradición. Se puede decir que Cataluña ya tenía una literatura bien asentada en la época de los trovadores y en la época de Tirant lo Blanc. Es decir, hay un conjunto de materiales que pueden ser explotados para construir ese nacionalismo. Y eso es, de alguna manera, la coincidencia de esos cuatro elementos es lo que hacen que surja, que pueda surgir el nacionalismo catalán y también el nacionalismo vasco. En el caso del nacionalismo vasco, quizás hay dos diferencias. Primera, que el papel que va a tener en el nacionalismo catalán la cultura, en el caso vasco lo adopta más bien los aspectos raciales, lo que no significa, entre paréntesis, que esos planteamientos raciales no existan en Cataluña. El doctor Robert, exactamente, o la raza de Rossell del año 30 muestran claramente que eso existe, pero en otras dimensiones, quizás con respecto al nacionalismo vasco. Y la otra diferencia es que mientras que el nacionalismo catalán va a conseguir vencer, entre comillas, desde el principio, tener éxitos desde un primer momento, el nacionalismo vasco va a tener grandes dificultades en imponerse hasta los años 30.
lo que tiene algo que ver con el peso que tenían en el País Vasco tanto el carlismo como el integrismo. Pero eso sería otra cuestión para desarrollar. En cualquier caso, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece ese nacionalismo. Quizás es difícil o es imposible decir en qué día o qué año nació el nacionalismo catalán. Digamos, entre los últimos años del XIX y principios del XX, y quizás la primera manifestación clara son las de 1901, la creación de la Lliga Regionalista como primer partido de masas nacionalista y la famosa candidatura de los 4 presidents de 1901. Y entre 1901 y 1914 ese nacionalismo catalán va a dedicarse por primera vez al proceso o al proyecto de construir una nación. Y eso, en ese momento, entre 1901 y la Primera Guerra Mundial, quizás el momento de la Mancomunitat es el momento clave de la construcción de esa nación. Es cierto que la Mancomunidad no tiene pocas competencias, pero si miramos lo que se hizo a nivel de infraestructuras, es decir, carreteras, teléfono, o lo que se hizo a nivel de educación técnica, o lo que se hizo a nivel de bibliotecas, Biblioteca de Cataluña, bibliotecas populares, o lo que se hizo a nivel de la lengua con la unificación de Pompeu Fabra. Allí hay un proyecto de nacionalización muy importante. Ese proyecto de nacionalización, esa construcción de la nación, va a tener en el siglo XX 3 momentos fundamentales, me parece. Uno es ese de principios de siglo, en torno a la Mancomunitat, si se quiere. El segundo, desde 1931, es decir, el momento republicano, va a ser el segundo gran momento de nacionalización, de construcción de la nación, y el tercero es el que, digamos, se inicia después del Estatut del 79 y las primeras elecciones autonómicas de 1980 que llevan a Pujol al gobierno de la Generalitat hasta el año 2003. Entonces, vamos a tener desde ese final del siglo XIX, principios del siglo XX, un nacionalismo catalán que va a ir creciendo. Solo hay que recordar, y lo paso muy rápido porque si no, no terminaría, pero recuerden 1901, Lliga Regionalista y candidatura de los 4 presidents, ganadora, que deja solo a 2 republicanos en Barcelona, Pi Margall y Lerroux, y al liberal Amaristany como los otros 3 elegidos en Barcelona. Ahí también habría que decir, a veces las historias del nacionalismo van muy rápidas y parece que con eso ya toda Cataluña es nacionalista. Estamos hablando de Barcelona. Y en la historia de Cataluña tenemos mucha tendencia a confundir Barcelona con Cataluña. En parte es cierto que las dimensiones de Barcelona en toda la historia de Cataluña son muy evidentes, pero no deberíamos confundir lo que es Barcelona con lo que es Cataluña. A veces se dice en 1901 en la historia de Cataluña se termina el caciquismo. Claro, eso significa mirar solo Barcelona, pero hay cacicatos liberales y conservadores de dimensiones iguales que en cualquier región española, en zonas de Lérida, en zonas de Tarragona, en zonas de Girona. Eso es ver Cataluña desde la perspectiva únicamente de Barcelona. Pero sí es cierto que el nacionalismo va a hacer una entrada con mucha fuerza desde 1901. Y el segundo momento es evidentemente Solidaridad Catalana, que va a reunir en torno a la Lliga Regionalista, que finalmente es la gran beneficiada, es un poco la organizadora, pero también la gran beneficiada de Solidaridad Catalana, va a conseguir agrupar a otros movimientos que no necesariamente son nacionalistas, pero que sí tienen un pozo profundo de catalanismo. Y ahí también iríamos desde el carlismo hasta el federalismo. De hecho, de Solidaridad Catalana básicamente quedan fuera los conservadores, que se mantienen distantes, y Lerroux
dentro del republicanismo que va a construir un frente antisolidario en ese momento. Y el tercer, 1901, 1906 y el otro, 1914, con la Mancomunidad. 100 años después, y con eso salto al momento actual y termino, de alguna manera, 100 años después, en este principio del siglo XXI, ha habido cambios sensibles en el nacionalismo catalán. Es cierto que desde 1980 hemos estado en un proceso de nacionalización muy fuerte, que explica en buena parte la situación actual. Yo creo que es la base sobre la que se ha construido el soberanismo y el independentismo. Pero este principio del siglo XXI tiene algunos elementos que, si los analizamos a partir de los 4 elementos que yo acabo de citar para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, son inquietantes. Es decir, estamos, como entonces, en un momento crítico, crisis económica evidente, a la que podemos sumir la crisis de los partidos políticos, de unas ciertas maneras de hacer política, con un surgimiento además de los populismos con mucha fuerza. Estamos en un momento de erosión de eso que construimos en los años 70, principios de los 80, como solución a nuestros problemas nacionales y territoriales, es decir, la crisis del Estado de las autonomías. Y en el fondo, si se quiere, esa nacionalización catalana ha significado también en Cataluña, o se ha impuesto sobre todo tipo de nacionalización de otro tipo, entre otras cosas porque la nacionalización, es decir, entre otras cosas porque decir nacionalización catalana es bueno, y si alguien dice nacionalización española es el diablo. Y eso tiene mucho que ver con el franquismo, con ciertas cosas que todavía, y ciertos prejuicios que todavía rigen en el momento actual. Pero lo que es evidente es que estamos ante un momento de crisis del Estado de las autonomías. Estamos en un momento en donde hay un montón de agentes o de actores. Tenemos un montón de partidos políticos que, por una u otra razón, no voy a entrar en ello, se han apuntado, digamos, a la novedad de convertir ese nacionalismo que ha sido durante buena parte del siglo XX directamente en un nacionalismo independentista y soberanista, algo que había sido minoritario en el siglo XX, y ahí tenemos partidos múltiples, pero también tenemos un montón de asociaciones, desde Òmnium a la Asamblea y muchas otras, y finalmente toda esa gente dispone de un montón de materiales. Si ya disponían a finales del siglo XIX de materiales, imagínense los materiales que se disponen hoy después de todos esos procesos de nacionalización tan profundos que hemos vivido. Por lo tanto, con eso no quiero establecer una comparación estricta con finales del XIX, principios del XX, sino simplemente alertar de que estamos en un momento complicado, en un momento en el que pueden ocurrir muchas cosas. Yo creo que difícilmente sabemos lo que va a ocurrir en los próximos años. Lo único que sabemos es que se ha terminado una manera de vivir juntos, que no se puede volver atrás. Casi nunca se puede volver atrás, pero ahora es evidente que no se puede volver atrás y que lo que nos queda es hacer grandes ejercicios de imaginación política, de pedagogía, de un montón de cosas para evitar que esos 4 elementos o ese momento crítico en el que vivimos dé lugar o abra las puertas a una Cataluña independiente o algo que se le parezca. Y muchas gracias.